Bueno, Egunon Egunon, o Eguerdión más bien ya, Carlos. Eguardi Noveto, sí, Bueno, efectivamente. Carlos Echeverri es el corresponsal económico del diario Noticias de Guipúzcoa. Lleva ya muchos años procesando información económica empresarial en Euskadi, más en Guipúzcoa, pero bueno, tú has cubierto todo Euskadi realmente. Sí. Y bueno, pues seguro que tienes una perspectiva bastante objetiva y bastante completa de lo que está ocurriendo y de cómo pueden ir las cosas en el futuro. Así que bueno, yo creo que eras una de las personas más importantes para tener aquí en una tertulia, Carlos. Así que sin más, pues casi te prefiero que tú mismo nos cuentes el diagnóstico que tienes ahora mismo. Así en un minuto, un diagnóstico. Bueno, un poco complicado. Antes que nada, pues agradecerte la invitación y decirte, digamos, que en este momento ya no formo parte de la plantilla de noticias porque estoy jubilado. Otra cosa, Ah, digamos, que escriba cada domingo pues un análisis económico, ¿no? Pero bueno, realmente, digamos, ahora pues estoy jubilado y realmente, digamos, lo que hago es escribir, digamos, mi columna semanal. Y sobre la situación actual, pues yo veo, digamos, una situación terriblemente incierta. No solamente a día de hoy, sino yo lo que espero que a la vuelta de vacaciones, a la vuelta en septiembre y octubre, pues vamos a ver exactamente los efectos drásticos que va a tener, digamos, la pandemia porque, claro, es cuando van a aflorar todos los ERTES y es cuando van esa economía dopada que tenemos en este momento con los ERTES, pues al final, digamos, van a aflorar cuando haya empresas que por pérdida, digamos, de cartera de pedidos, por pérdida, digamos, de facturación, pues lógicamente no van a ser, no a tener la fortaleza como para continuar, a pesar de todas las ayudas que ha habido, ¿no? A través del ICO y a través del gobierno vasco por medio del Cargi para tener liquidez, para tener tesorería y poder aguantar hasta ahora, ¿no? Pero yo veo, digamos, que primero hay una bajada importante en la demanda, es decir, el consumo, y eso al final, digamos, se va a traducir en lo que es en cascada, se va a traducir a lo que es, digamos, las empresas. Y claro, yo lo que entiendo en este momento, hay una cosa que yo creo que en este momento no es un momento conveniente políticamente para hacer elecciones, sino lo que yo entiendo que es el momento para que todo el mundo se sentara, se creara una mesa estilo Italia, es decir, digamos, donde los grandes expertos empresariales y económicos, junto con los políticos, decidían hacer un plan no digo salvamento, ¿no? De salvación, ¿no? Pero sí de reconstrucción. ¿Por qué? Porque aquí va a haber un antes y un después. Es decir, va a haber sectores que tienen que reestructurarse. El sector de automoción es uno de ellos. Ya venía tocado de antes, pero que ahora, digamos, con la caída de la demanda, pues lógicamente, digamos, va a tener que reorientarse de una manera u otra. Ahí está el futuro del coche eléctrico, pero también, digamos, tenemos una oportunidad con el combustible hidrógeno, ¿no? Que parece, digamos, que es otra salida porque eléctrico con el problema de las baterías todavía no estamos encontrando un poco la solución. El sector aeronáutico hasta dentro de 3 o 4 años no va a reflotar porque, digamos, ha caído, digamos, en picado en estos 3 meses. Y por otra parte, yo creo que teníamos que hacer como se hizo en el año 90, tratar de buscar nuevos nichos de mercado, nuevos sectores de mercado. Es decir, en los años 90 abandonamos el sector, digamos, de los astilleros, el sector de la alta siderúrgica, altos hornos, etcétera, y nos fuimos direccionando hacia el sector de la aeronáutica, que viene de esa época, al sector de la energía eólica y el sector de la automoción. Entonces, bueno, pues ahora nos toca hacer exactamente lo que hicimos en el año 90, dirigirnos hacia otros sectores. Y yo creo que ahí tenemos un gran
una gran apuesta por la biociencia, biosalud, fundamentalmente. Bueno, tenemos, yo creo que dos buenas noticias, ¿no? Que es la sección de un laboratorio de Donosti que es Bialgen, que ha sido seleccionado por el MIT para hacer, digamos, todo el tema, digamos, de la vacuna, hacer las pruebas. Y luego, hace unos días, pues una startups como Somaprops, ¿no? Que realmente ha conseguido levantar 3,5 millones a la Unión Europea, ¿no? Para todo el tema de test. Bueno, pues eso nos indica que ese tiene que ser, digamos, un sector de futuro y donde tenemos que dirigir nuestras fortalezas. Y otro, fundamentalmente, el sector energía. Energía, digamos, también es un sector, digamos, que tiene que ser clave. Y por otra parte también más inversión en I+D. Hemos caído en picado en lo que es I+D, tenemos que recuperar, porque está claro, digamos, que los países que mejor salen de las crisis son los que invierten en investigación y conocimiento. El futuro está en la ciencia y en la investigación. Y aquí en este país yo creo que nos hemos abandonado un poco por ir hacia la investigación aplicada y nos hemos abandonado, digamos, de la investigación básica, que ahí también se generan los grandes inventos que se han producido en la historia, han venido de la ciencia básica, no han venido de la investigación aplicada. Esos son un poco, digamos, los elementos que yo veo más importantes. Vale, o sea, sectores que ves como más apostables, digamos, serían Sí, biociencias y energía. Energía, bueno, has mencionado el hidrógeno. Exacto, sí. Eso es Y una energía apuesta muy interesante. Esa inversión que está haciendo Repsol en Petronor me parece una apuesta muy interesante de futuro y por ahí habría que ir. Se parece un poco más a la apuesta que se hizo más en los años 80 por el gas natural, ¿no? Exacto, eso es, efectivamente. ¿Te acuerdas, digamos, que se estaba peleando en aquellos tiempos, si te acuerdas tú, digamos, se estaba planteando políticamente la autosuficiencia energética de Euskadi? Entonces, y ahí, digamos, era la conexión del oleoducto de gas desde Argelia a Francia, pasando por Euskadi, ¿no? Eso se ha abandonado. Pero es que, digamos, ahora tenemos, digamos, que recuperar ese interés, ese liderazgo, por tener peso, digamos, en lo que es el sector energético fundamental. Bueno, tampoco habría que olvidar, aunque a veces no se quiere hablar de ello porque parece un tema tabú, que se supone que debajo de Álava hay una bolsa de gas natural bastante grande. Sí, efectivamente, sí, pero bueno, que digamos que ahí hace falta mucha inversión. Y luego parece, digamos, que hay algunas dudas también, ¿no? Sobre esa bolsa de que hay Pero alrededor ¿no te de... preocupan las dudas que se plantean a nivel político con esos temas? Que a pesar de todos los problemas que tenemos, todavía estemos tan dependientes del qué pensarán y demás. Bueno, yo creo, digamos, que el problema está, digamos, ahí en los términos, digamos, de que si ese proyecto, ¿no? Es decir, meterse, digamos, en lo que es la explotación de ese yacimiento, hasta qué punto va en contra, digamos, los principios medioambientales o de respeto, digamos, a la naturaleza, ¿no? En tanto en cuanto, digamos, eso no se rompa, yo creo, digamos, que es perfectamente factible. Y estamos viendo ahora mismo, digamos, una gran preocupación social por el tema del medio ambiente y por tratar, digamos, de combatir, digamos, el cambio climático. Hemos visto hace poco en Francia cómo, digamos, candidaturas verdes están teniendo, digamos, un peso. Esa es otra de las consecuencias, digamos, que nos ha traído la pandemia. Es que, digamos, es decir, la pandemia, el virus nos ha hecho vulnerables. Somos capaces de investigar, digamos, hasta qué punto podemos luchar contra la muerte y no hemos sido capaces, digamos, de luchar contra un virus. Esa es la gran contradicción, digamos, de la ciencia, ¿no? Y esa vulnerabilidad
que nos ha hecho este virus y ese baño de humildad que nos ha traído el COVID-19 es lo que realmente, digamos, está planteando, digamos, cómo tenemos que ser más respetuosos con la naturaleza. Pero en función de ese respeto a la naturaleza, yo creo que perfectamente puede ser efectivo, ¿no? Si los números dan, claro está. Muy bien. Sectores, entonces has mencionado biociencia, energía. En el mundo de la... Movilidad también, movilidad, es decir, estamos viendo aquí también como, sobre todo, digamos, en Guipúzcoa, ¿no? Es decir, empresas, digamos, que han apostado fuertemente, digamos, por el transporte eléctrico urbano, pues están teniendo, digamos, unos grandes resultados. Ahí estamos viendo Izar, que le está yendo bien en el autobús eléctrico, pero con los problemas del turismo, pues está teniendo grandes problemas, los autocares convencionales, los de combustión, ¿no? Y por otra parte también estamos viendo cómo CAF pues es uno de las empresas, digamos, que es capaz, digamos, de sortear todo tipo, digamos, de crisis, y cómo digamos, esa apuesta por la diversificación que hizo su presidente antes es correcta, por incorporar no solamente el tren, sino por incorporar a su portfolio. No solamente metros y tranvías y trenes de cercanías y de largo recorrido y de alta velocidad, también, digamos, los autobuses eléctricos urbanos, ¿no? Y ese es el futuro, no hay otro. Junto con luego también yo creo que está habiendo en temas políticos también, yo creo que va a haber, digamos, una especie de relocalización de lo que son aquello que hemos llevado con mucha alegría a países asiáticos. Ahora, digamos, los vamos a traer, y en zonas de influencia cercanas, digamos, a donde están las matrices. Porque ahora se está tratando, digamos, una gran paradoja. Es decir, cuando se llevaban los medios de producción a países asiáticos, a China, por ejemplo, porque había costes laborales, ¿ya? Ahora, digamos, con unas empresas, digamos, cada vez más digitalizadas y cada vez más robotizadas, bueno, esa variable empieza a desaparecer. Con lo cual, digamos, si otro factor, digamos, de otra variable de coste, como pues el transporte, pues lógicamente ya no es una variable importante, pues lógicamente, ¿por qué no puedes tener una planta que antes estaba en China, la puedes tener aquí? Pues no sé, en Polonia, en Rumanía o en no sé, en Grecia, por ejemplo, ¿no? Por situar, digamos. Entonces, claro, también se está viendo una relocalización de lo que son, digamos, plantas que están fuera. Y eso tiene que ver mucho, digamos, con el nacionalismo económico, ¿no? Digamos, Francia, digamos, ha ayudado a todas sus grandes empresas, Renault, Peugeot, digamos, para que, es decir, se concentren, digamos, en Francia. Alemania está haciendo lo mismo. O sea, es decir, todos los grandes países europeos están tratando de llevar a sus países todo aquello que han salido han sacado fuera. Y por otra parte, digamos, también, dato importante, están tratando, digamos, de preservar, digamos, los mercados internos. Si hasta ahora, digamos, era la exportación, era, digamos, el elemento fundamental, y ahora, digamos, hombre, pues igual tenemos que preocuparnos de lo que pasa dentro de casa. Yo creo que por ahí estaríamos un poco viendo las nuevas, lo que nos ha traído este cambio, ¿no? Este cambio absolutamente. Vale. Y luego está todo el tema del teletrabajo y todo lo que lleva asociado, y la educación online y demás. Eso también son sectores que parece que se han salido reforzados, ¿no? Sí, bueno, yo creo que han salido un poco, digamos, por mor de las circunstancias, ¿no? Así, digamos, de un día para otro te dejan, oiga, usted va a trabajar delante de una pantalla de ordenador y se va a conectar, como estamos tú y yo ahora mismo, pues digamos a 200, a 1000 kilómetros o a 5000, ¿no? Entonces, digamos, eso va a cambiar. Pero claro, el problema está en que hasta qué punto, digamos, el teletrabajo significa trabajo 24 horas al día. Yo creo, digamos,
que habría que regularlo. Yo sé, digamos, que a los empresarios no les gusta esto mucho de la regulación, pero claro, lo que no se puede estar es alguien que su casa sea el lugar de trabajo, el lugar, digamos, de ocio, el lugar de entretenimiento, el lugar donde descansa y el lugar donde está con sus hijos. Porque, digamos, se ha dado la paradoja que ha habido muchos hogares que era la icastola, el lugar de entretenimiento, el trabajo y tal. Eso, lógicamente, digamos, hay que ordenarlo. De alguna forma hay que ordenarlo. En lo que yo digo en el terreno escolar, yo ahí tengo, digamos, algunas dudas. En el sentido, digamos, de que presencialmente, yo creo, digamos, que a la gente que se está formando, yo creo que es bueno el contacto, el contacto físico. Porque eso, digamos, es un elemento más de formación. Las relaciones sociales, en todas las edades, incluso, digamos, de un niño de 4 años o de 3 años, es fundamental que estén, digamos, con gente de su misma edad. Entonces, digamos, y ese es un elemento progresivo de aprendizaje también. Claro, cuando tú hablas con alguien y no ves nada más, salvo, digamos, con la que estás hablando, es decir, te estás perdiendo, digamos, muchas pues, oportunidades y muchas formas, digamos, de entender otras cosas que pululan por fuera, ¿no? Y yo creo que ese es el gran o sea, peligro, ¿no? Yo he visto, bueno, yo tengo nietos y he visto, digamos, que estos días han estado, o sea, confinados, están irascibles, han perdido, digamos, un poco quieren volver a estar jugar, digamos, con sus amigos de la Icastola, es decir, el tacto ese, ¿no? Y yo creo, digamos, que la teleeducación, yo creo que no, salvo, digamos, ya en gente pues universitaria, ¿no? Que eso ya no es, que es totalmente prescindible, ¿no? Pero, digamos, dime. No, en el mundo de los eventos, que también es un sector muy afectado, ¿tú crees que va a haber también una digitalización de los eventos? ¿Va a haber menos eventos? ¿Tienes ahí alguna opinión personal? Sí, no, yo creo que va a haber también un cambio. Ya no va a haber tantos lunch y tantos cócteles, ¿no? Y tantos canapés, ¿no? Eso está claro, absolutamente, digamos, que va a desaparecer. Lo que pasa, digamos, que con el tiempo volverá, porque, claro, digamos, ese contacto personal con la gente se produce, digamos, cuando tú estás in situ con alguien, ¿no? Es decir, digamos, telemáticamente hacer un evento pues, a través, digamos, de teleconferencia, eso es una cosa puntual, pero realmente, digamos, el tacto personal es fundamental, porque enriquece a las personas. O sea, ¿Tú invertirías ahora en oficinas en Bilbao? ¿O en Donosti? Es una pregunta con trampa, evidentemente. esa es una buena pregunta. Ajá. Pues no lo sé. No lo No sabes. sé, yo pienso que no. Yo en este momento esperaría, entre otras cosas, digamos, porque, bueno, igual, digamos, como especulación, igual es el mejor momento para comprar, ¿no? Pero a futuro yo todavía no veo cómo el mercado se puede dinamizar a la hora, digamos, de tratar de alquilar esas oficinas o de mandarlas, en su caso, ¿no? Sí, O sea, sí. todavía no veo yo. Y luego, otra cosa, tampoco estoy viendo mucho emprendedor. Es decir, cada vez estoy viendo menos emprendedores, ¿no? Te iba a preguntar por los emprendedores, así te has adelantado. Sí, Así que me he adelantado, sí. cuéntame cuál es tu percepción. No, yo creo que tenemos un problema, que es que hemos creado, digamos, una generación, digamos, muy cómoda. Es decir, digamos, donde valores como el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo, es decir, digamos, parece que los progenitores les hemos dicho que, bueno, que como eso nos ha tocado a nosotros, pues joder, vamos a quitar y te vamos a dar todo hecho, ¿no? Entonces, claro, ha habido, digamos, ¿cómo decirte? Es decir, digamos, una especie de. Sobreprotección. Sí, efectivamente. Y eso luego se traslada en el ámbito laboral. Es decir, digamos, hay gente que prefiere ir
a la oferta pública de empleo, porque sabe que tiene un lugar, un puesto de trabajo seguro para toda la vida, que realmente, digamos, en sectores técnicos cobran igual más que en el sector privado, en lo que es, digamos, las categorías, los niveles técnicos cobran más que en el sector privado, y por otra parte, bueno, pues, no tiene problema. Ahora estamos viendo, y con todos mis respetos por los funcionarios, ¿no? Es decir, mientras en el sector privado hay trabajadores en ERTE con un futuro, en algunos casos, no muy claro, porque del ERTE igual van al despido, en el sector público han estado sin trabajar durante varios meses, y han cobrado igual. Y cuando están volviendo poco a poco a sus puestos de trabajo, es decir, no van a tener un problema de ERTE, ni de ERES, ni de despido. Estoy hablando fundamentalmente de lo que es la administración general. Sí, sí. No estoy hablando, digamos, de sectores que también son públicos, como Osakidetza, como educación, o como los sectores, digamos, de emergencias, ¿no? Y sectores, digamos, de asistencia En general, pública, sí, sí. ¿no? En general. Pero lo que es la administración general, administración general, ha habido casos en los que han estado 1 o 2 meses trabajando. Otros sí han estado teletrabajando, pero hay unos que no están trabajando. Entonces, digamos, ese riesgo que tienen, digamos, los trabajadores del sector privado no lo tienen el sector público. Por eso sería interesante, digamos, Ya, pero que entonces desde... es lógico que no haya emprendedores si las ventajas son Claro, pues las que eso, tú pues dices. eso. Joder, es que Claro, ser emprendedores es ser un es poco, es ser un riesgo. poco tonto, ¿no? Sí, efectivamente, pues por eso estamos creando ese problema que ante esas expectativas tan seguras y luego, digamos, con unos niveles salariales buenos, aceptables y bien, pues ¿para qué me voy a complicar la vida creando una empresa? Y cuando llegue una crisis, pues la tengo que cerrar y resulta, digamos, que me tengo que endeudar y a ver cómo sigo adelante, ¿no? Sería de tontos, ¿no? Yo creo que tiene que haber un cambio de mentalidad y para eso, digamos, yo creo que tiene que haber, culturalmente, tiene que desaparecer esa especie, digamos, de vocación por el funcionariado. Bueno, antiguamente también eran por las cajas de ahorros. Era la administración pública las cajas de ahorros, ¿no? Ahora las cajas de ahorros, como son bancos, pues parece, digamos, que ya no es como antes, ¿no? Pero sí el sector público en general, eso sí. Sí, sí. Eso sí. Esta anécdota no sé si no la he contado nunca en público. Mi primer socio me abandonó el día que se sacó la plaza. Claro, ¿no? Tienes la prueba evidente en tus propias carnes. Lo has Efectivamente, bueno. sufrido. E hizo bien, ¿eh? No digo que se No, equivocara, no, 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 por hizo bien. supuesto, sí, sí. Hombre, él, lógicamente, comparándolo su vida a la tuya, pues él está tranquilamente, tendrá los Efectivamente. fines de semana tranquilamente y tú ahí estás trabajando por 24 horas Efectivamente. sobre 24. Pero bueno. Las satisfacciones del emprendimiento realmente son más metafísicas y de tipo realización personal, son muy motivacionales, mucho más que económicas. Sí, sin duda. Realmente, económicamente es muy difícil que Sí, sí, sin a un duda. emprendedor le vaya mejor. Evidentemente, hay algunos pocos a los que les No, va hay. bien, Sí, pero sí, sí, sí. son una tremenda minoría. Sí, eso es un poco la Pero excepción de la regla. esto no lo cambiamos en 2 días. Esto que estás contando ahora, No, Carlos, no, 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 no. No, para generaciones casi. es un problema, no, es un problema educacional. Es decir, nuestra generación era una generación de emprendedores. ¿Por qué? Porque salíamos de una situación, pues muy complicada, ¿no? Salíamos, digamos, bueno, pues de una dictadura, entonces, digamos, y nos tocó pues hacer todo ese tránsito de la dictadura bueno, a la democracia, a la situación actual, ¿no? Entonces, digamos, y ahí sí que, es decir, tú eras tú y tienes que hacerlo tú. Es decir, ahora y todo este país que funciona en este momento lo hemos creado esa generación. Entonces, claro, esa nueva generación, la de nuestros hijos,
Es decir, que han tenido todo, pues lógicamente, bueno, ¿para qué me voy a esforzar si ya lo tengo todo? Entonces, bueno, lógicamente, pues voy allá donde menos problemas tengo, ¿no? Entonces, ya, pues eso. Ya, por ejemplo, digamos, en nuestra generación nunca se ha dado casos como en una oferta de empleo, el que va el entrevistador, bueno, mejor dicho, el entrevistado, lo que primero que pregunta es a cuántos días tengo de vacaciones y cuántos son, si trabajo los fines de semana o no. Bueno, eso en nuestros tiempos era impensable. Ni si te pasaba por la cabeza. Bueno, pues ahora existe. Claro. Muy bien. Dos, tres preguntas ya finales. Has dicho antes, has hablado del tema del teletrabajo, de la regulación. Garamendi ha advertido que si la regulación es muy dura, muchas empresas van a empezar a deslocalizar también puestos que hasta ahora no eran deslocalizables. Mire, yo creo que se refería a administración, recursos humanos, todo lo que tenía que ver con trabajos de oficina. Sí, exacto, eso es. Sí. Eso es. Hasta ahora siempre se han hecho en el lugar y no se deslocalizaban, y ahora pues con las nuevas herramientas digitales se pueden deslocalizar con cierta facilidad. ¿Qué opinas de eso? Bueno, es decir, lo que, bueno, no, o sea, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención de esta pandemia. Aquellos sectores que realmente, digamos, siempre, digamos, aborrecían de la regulación y aborrecían, digamos, de plantear normas y reglas, digamos, de comportamiento, y decían que, digamos, el mercado era libre y que evidentemente era, decir, funcionaba con sus propias reglas. Ahora han sido los primeros que han pedido la intervención del Estado, que los gobiernos ayuden, que pongan todo el dinero, digamos, en favor de las empresas. Da igual el nivel de deuda pública y da igual, digamos, el nivel de déficit de los países que se pongan. Bueno, pues estos son los que ahora están planteando en un momento en que se quiere regularizar un trabajo que hasta ahora no existía, es decir, ahora son los que dicen, no, nos vamos a deslocalizar. Realmente, digamos, habrá que poner unas normas. O sea, usted, digamos, no puede estar llamando a un trabajador a las 9 de la noche porque está teletrabajando. Usted, digamos, es decir, las herramientas que usted tenía con ese trabajador en la sede de la empresa tendrá que tenerlas, digamos, en su casa. Me refiero, digamos, bueno, pues yo nunca he visto, digamos, que un trabajador se tenga que llevar un polígrafo de casa al trabajo, ¿no? O sea, yo no lo he visto nunca. O sea, y un taco de folios a la oficina, porque la empresa tiene que ofrecer pues el ordenador, la impresora, los toners, es decir, esas cosas, y luego realizar un trabajo como si fuera presencial. Ya hay amenazas como estas que nos vamos a deslocalizar. Bueno, pues también pasó con los temas de call center, ¿no? Y así pasó luego, ¿no? Que luego revertió porque eso no era operativo. Entonces, estamos exactamente en lo mismo. Vale. Has mencionado antes a Irizar y a CAF por su habilidad a la hora de recurrir al autobús eléctrico. ¿No te llama la atención que estas dos empresas hayan seguido caminos diferentes y no hayan hecho esfuerzos conjuntos? Sí, eso Además, son dos es. empresas casi vecinas. Bueno, Ormaiztegui y Basen están al lado. tan vecinas, no sé si hay 20 kilómetros una de otra. Eso es. No, lo que pasa es que eso tiene que ver mucho con la historia de las dos empresas. Es decir, y con la personalidad también de sus dirigentes en un principio. Es decir, digamos, es decir, lo lógico hubiera sido que, evidentemente, si antes de que Irizar hubiera entrado, digamos, en autobús eléctrico, bueno, CAF tenía, bueno, de hecho, tenía mucha experiencia en eléctrico porque los trenes funcionan con motores eléctricos, ¿no? Con lo cual, digamos, es decir, haber hecho ahí una joint venture o haber hecho... Bueno, de hecho, CAF hizo una joint venture con un carrocero gallego
y empezó a hacer ahí, Cierto. o sea, digamos que lo podía haber hecho perfectamente. Pues eso son la historia de las empresas, digamos, que en vez de trabajar conjuntamente, pues se dispersan y tiene mucho que ver con las personalidades de sus directivos, con la historia. También, digamos, no es fácil. IRIZA es una cooperativa, CAF es una sociedad anónima que cotiza en bolsa, es decir, buscar ahí un ayornamiento puede ser un poco complicado, pero no tiene ninguna lógica. Es decir, Sí, sí. lo que pasa, digamos, el sorpaso que ha dado CAF con la compra de Solaris, pues es que es la principal compañía en el mundo de luces eléctricos, ¿no? O sea, ha sido, y ha ampliado todo su portfolio de oferta. En este momento, CAF te puede vender desde un tranvía hasta un tren de alta velocidad, pues pasando de un autobús de combustión normal a uno eléctrico. O sea, tiene todo, porque es movilidad urbana. Sí, sí. CAF e Irizar, además, perdóname que los mencione otra vez, se han hecho notorias porque han invertido mucho en otras empresas más pequeñitas o incluso en startups, sobre todo CAF, en startups sobre todo CAF. Y también Irizar, ¿eh? Sí, Irizar también, lo que pasa es que las de Irizar eran menos startups, Sí, exacto, eran sí. empresas un poquito más asentadas, ¿no? Sí, exacto, sí. ¿Crees que esta política va a seguir o incluso se va a ampliar? ¿Es el futuro? Hombre, yo creo que sí. Ese es digamos, el futuro ese es no solo es lo que tiene que ver mucho es también con el intraemprendimiento. Digamos, el emprendimiento no solamente tiene que ser a la hora, digamos, de adquirir startups y absorberlas, sino también tiene que ser dentro de las compañías. Yo creo que CAF ahí, digamos, ha jugado un papel importantísimo cuando en vez de metió, pues todo, tiene un edificio lleno de ingenieros que están todo el día, digamos, innovando. Entonces, digamos, ha ido incorporando startups que le han hecho diversificar, digamos, su negocio, siempre relacionado, digamos, con la movilidad y con el tren. Realmente yo creo que el futuro va por ahí, vamos, ¿no? Es decir, digamos, que también las grandes empresas sean tractoras de lo que es, digamos, el emprendimiento. Porque está claro, un país tiene futuro si tiene conocimiento, si tiene I+D, si tiene ciencia y tiene tecnología. Lo demás no sirve. O sea, con el turismo no podemos vivir. Lo estamos viendo. Entonces tenemos que ir una apuesta hacia la industria, hacia el conocimiento y hacia la investigación. Y luego otra cosa importante que yo creo que, digamos, que está siendo menos valorada, y es la importancia de la diplomacia empresarial o de la diplomacia corporativa. Me explico. Es decir, las empresas en este momento, en este mundo tan convulso, tienen que tener gente muy preparada para saber en qué momento, digamos, las circunstancias políticas, sociales o económicas pueden afectar, digamos, a sus negocios, a sus oportunidades de negocio. Y hemos visto en esta crisis cómo una empresa, una corporación de empresas, ha sido capaz de romper todas las barreras políticas que había y demostrar a los políticos, a los gobiernos, cómo han sido capaces de resolver un problema social importantísimo. Y decir, esa es la conexión que hay de lo que es la importancia de la diplomacia corporativa. Y me refiero, digamos, a Mondragón. A Mondragón, efectivamente, digamos. Es decir, Mondragón resolvió el tema de las mascarillas y cuando, digamos, se demostró de una manera clara la inoperancia y la capacidad de los gobiernos para tratar, digamos, de resolver un problema que era dramático para tratar de resolver ese problema que la gente tuviera mascarillas, ¿no? Y ahí estamos viendo cómo ese tema es vital y no le estamos dando importancia.
Es decir, digamos, todavía creemos que el que consigue los negocios es, joder, una misión comercial con el presidente del gobierno X a tal sitio. Pues no. Es decir, digamos, tenemos que tener en las empresas gente muy cualificada que sepa interpretar los movimientos, con mucho contacto, digamos, en los países en donde está, con los gobiernos, con las embajadas, con los elementos, digamos, de peso en el país para realmente digamos, tener fuerza. Por ejemplo, también nosotros tenemos en este país una herramienta que no está siendo utilizada para nada, que es la red latinoamericana de posgrado de la UPV. O sea, están en 20 universidades de 14 países de toda Sudamérica, desde México hasta Chile, pasando por Colombia, Brasil, Argentina y Perú, es decir, todos los países, sí, digamos, que más... Esto lo comentabas en tu última crónica, Exacto, si no eso recuerdo es, mal. efectivamente, sí, sí, sí. Entonces, digamos, es decir, eso es un elemento importantísimo, digamos, a la hora de colocar, digamos, las empresas, digamos, en nuevos mercados y en nuevos negocios, ¿no? Por ejemplo, digamos, en nuestro caso, Francia lo hace de maravilla. O sea, Francia, digamos, pone todo el peso del Estado a favor Sus de empresas. las empresas. Y ahí funciona estupendamente bien. Una última pregunta, Carlos. Antes has dicho que convendría que recuperáramos el espíritu de los 90 o las medidas que se tomaron en los 90 para recuperarnos económicamente. En los 90 existió un elemento inversor muy interesante que era IBV. Sí, Lo recuerdas perfectamente. Sí, IBV está detrás de Gamesa. Sí, Aunque hoy Gamesa no nos haya dado buenas noticias, no, sí. ni nos las vaya a dar en breve tampoco, porque parece que la cosa no tiene ninguna buena pinta, pero lo cierto es que IBV creó, entre otras muchas cosas, Gamesa. Hoy en día no tenemos un instrumento como ese. No, ¿Qué hacemos? ni tampoco tenemos músculo financiero, porque también en aquella época existían unas entidades como las cajas de ahorros, que era digamos, el músculo financiero como país que teníamos, digamos, para afrontar esa situación. Entonces, claro, ese es un problema importante. Es decir, tenemos que crear, digamos, corporaciones o entidades semipúblicas que sean capaces, digamos, de buscar nuevos negocios y nuevos sectores y tratar, digamos, de incorporar, digamos, nuevos nichos, digamos, de actividad. Y en este momento y detrás de eso está una falta de liderazgo. Es que para hacer todo eso hay que tener liderazgo, es decir, liderazgo en el sentido, digamos, de traccionar y de llevar, digamos, un poco digamos, a los agentes importantes en esa idea, tratar de llevarlos y gestionarlos, digamos, con ese fin. Y yo en este momento no observo, digamos, es decir, ese liderazgo por plantear nuevos retos, nuevos sectores, y por otra parte tampoco, digamos, instrumentos. Como decías tú, la Corporación IBBVA, pues tampoco tenemos ningún banco. O sea, Kutxabank no es lo que es. Y da para lo que da. O sea, es decir, digamos, no nos sirve. No nos sirve para esto. Nos sirve, pues es un banquito pues doméstico que no. Entonces, digamos, ese es una remoda importante que en este momento, en situaciones como esta, se nota que su falta y su ausencia, ¿no? Entonces yo creo que estratégicamente tenemos que ir hacia buscar, digamos, esas herramientas. Claro, me puede decir alguien, no, es que si hacemos esto, pues el sector público, las ayudas del Estado, bueno, las ayudas del Estado. Estamos viendo cómo Alemania está ayudando a sus empresas y cómo Francia está ayudando a sus empresas y no pasa nada. Y no ha pasado nunca nada. Todavía me acuerdo, digamos, en la crisis de Fagor, cómo Francia ayudó a las plantas de Fagor en Francia, mientras aquí se decía, no, nosotros no podemos ayudar a Francia porque la Unión Europea nos va a decir que son ayudas de Estado y no podemos hacer. Bueno, pues en Francia parece que las reglas de la Unión Europea pues no existen. Aquí sí, allá no. Entonces, bueno, ese es el gran reto que tenemos como país, ¿no? Tener los instrumentos, digamos, necesarios para dar la vuelta a esta situación.
Ujú. Así de claro. Pero bueno, no sé, Muy bien. habrá que ser un poco optimistas. Muy bien, Carlos, pues creo que hemos hecho un repaso bastante largo y completo y detallado de la actualidad Pues muy económica, bien. cosa que te agradezco de verdad, sinceramente, y bueno, espero que nos podamos ver en breve y tener a lo mejor una situación un poquito menos negativa, ¿no te parece? Porque ahora Sí, mismo la verdad es que no, para... no, no, realmente digamos, las expectativas no son buenas. Y hay una cosa que es terrible, que es la ausencia de certezas. Ujú, Entonces, digamos, ante la ausencia de certezas, ujú, es decir, predecir o decir lo que va a pasar, ujú, no ya dentro de 1 o 2 meses, sino, digamos, la semana próxima. Pues ¿por qué? Porque hablas con todo el mundo y siempre te dicen, bueno, vamos a ver qué pasa después del verano, a ver ujú, cómo cae esto. Y luego claro. está la incertidumbre de si va a haber, digamos, confinamientos o no. O sea, Ujú, confinamientos, estamos viendo escenas que son incomprensibles, con gente, digamos, absolutamente responsables como lo que pasó ayer en Gasteiz, con la celebración, digamos, de esto. Es decir, gente que, bueno, si somos responsables, pues vamos a celebrarlo, pero vamos a celebrar la victoria de tu equipo de otra forma, ¿no? ya. Pero, Mm, pues está ujú, bien eso. Estamos tratando, digamos, de que la policía ponga multas, cuando, ujú, joder, yo creo que, digamos, que las personas debemos ser responsables para que no tengamos un policía que te poniendo multas. Parece que somos niños más que personas adultas, ¿no? Y ese es ujú. es decir, la ausencia no de futuro, sino de certezas en el presente casi. Ujú. ¿Eh? Muy Por bien. eso. Pues Pues muchísimas muy gracias, bien, Carlos. pues muy bien, José María. Estamos en contacto y buena suerte con todo. Bueno, tú estás jubilado, Yo me has dicho, con lo cual estoy a ti no te jubilado. pueden despedir ya. No, a mí no me pueden despedir, fíjate. Otra cosa lo que hagan con mi pensión en el futuro. Eso sí que es verdad. Ahí sí que tienes razón. Ahí sí que hay también una incertidumbre. Mm, Efectivamente, ya has visto, digamos, que ayer el Donde de Cos ya empezó a decir que hay que tocar las mm, pensiones. mm. ¿Eh? O sea que yo creo que la revalorización del IPC me parece, digamos, que este año será la última. Bueno, el IPC este año no va No, a subir, ¿eh? no, Está bajando. sí, por eso, cedo patatero. Bueno, Muy bueno, bien, Carlos, José. un abrazo Pues muchas gracias, y muchas gracias igualmente. de nuevo. Mm. Vale, un abrazo fuerte, gracias. Hasta luego.